Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 26, dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor. Oh Dios nuestro, Padre eterno, te necesitamos, venimos de nuevo ante ti, rogando tu ayuda, tu asistencia. Señor, tú seas con quien ha de predicar y con los que escuchan. Señor, obra en nuestros corazones para que apliquemos tu palabra, la recibamos no solo en nuestras mentes, sino que la pongamos en práctica también. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia y de tu poder, y veamos tu salvación también obrada en aquellos entre nosotros que no te conocen. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. En esta serie de sermones que estoy trayendo sobre el tema Las 5 solas de la Reforma, hemos considerado hasta aquí las dos primeras, sola Escritura y sola gracia. En la predicación de esta mañana voy a comenzar a exponer el tercer fundamento de la Reforma protestante, sola fe. Sola fe. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En estos sermones, porque hablar sobre la sola fe nos va a llevar varios sermones, en estos sermones vamos a considerar la fe desde la perspectiva bíblica. No vamos a ver la fe desde la perspectiva popular, es decir, lo que la mayoría cree que es la fe. Mucha gente, aún incrédulos, hablan de tener fe. Ten fe y todo te irá bien, dicen ellos. ¿Pero fe en qué? Bueno, tienes que tener fe en ti mismo. Cree en ti mismo. Ten fe. Esto es lo que el mundo piensa. Pero es que muchos que dicen ser cristianos tienen también un concepto distorsionado de la fe. Dicen, ten fe en Jesucristo. Cree en Jesús. Pero podríamos preguntarle a estas personas, ¿sabes qué significa tal cosa? ¿Sabes qué implicaciones prácticas tiene esa fe en Cristo? ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? Que va indisolublemente ligado a la fe. Como escuché una vez de un pastor piadoso, pastor que predicaba y decía, parece que muchos tienen fe en la fe. Y ya está. Fe en la fe. Cree, ten fe. ¿Pero en qué? ¿Y qué implicaciones? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué implicaciones tiene eso? Según enseña la Santa Biblia, no hay salvación sin fe viva. No hay salvación sin arrepentimiento. Nadie puede creer sin arrepentirse y nadie puede arrepentirse sin creer verdaderamente en el Señor Jesucristo. La salvación es solo por medio de la fe, sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz. Y esa fe lleva necesaria e inmediatamente al arrepentimiento verdadero, sincero, bíblico. Esa verdadera fe lleva al arrepentimiento. Necesariamente la fe y el arrepentimiento ha de estar presentes en quienes han recibido la gracia de Dios para la salvación que es en Cristo Jesús.
Y si no está esa fe, ese arrepentimiento, no hay vida. No hay vida. No son salvos, aunque digan ser creyentes. Podemos observar entonces cómo la justificación solo por la fe fue el centro de la contienda de Pablo con los judaizantes. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe, por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y más adelante, en el capítulo 3, versículo 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe verdadera en el Señor Jesucristo, una fe que lleva al arrepentimiento. Al exponer este fundamento de la sola fe, en primer lugar, haremos bien en hacer, es lo primero que vamos a considerar, haremos bien en hacer una comparación general de la enseñanza reformada y la católica romana sobre la justificación, algo muy breve. Veamos primero la enseñanza reformada. Según nos enseña la Escritura, la justificación es la declaración hecha por Dios diciendo que un pecador creyente es justo legalmente, es declarado justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque le es imputada la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe. La justicia del Señor Jesucristo es puesta en la cuenta de ese pecador. Es como si ese pecador fuera justo. Es justificado por la justicia de Cristo. ¿Cómo? Por medio de la fe. El pecador cree en el Señor Jesucristo, entonces es justificado. Este estado de justicia delante de Dios se debe totalmente a la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz, con el derramamiento de su sangre, es decir, su muerte en la cruz. Y es sólo a través de la fe salvadora que los creyentes son justificados. Tal fe se evidencia en buenas obras, pero las buenas obras no tienen ninguna parte en la justificación. Las buenas obras sólo certifican, manifiestan, evidencian que la fe es una fe viva, Las buenas obras son fruto, no causa. Pero el pecador es justificado solo por Cristo, solo por medio de la fe en Él. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 1? Por citar algún texto, hay muchos más. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, se entiende por la fe en el Señor Jesucristo, claro. Si hemos creído verdaderamente en Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces ya hemos sido justificados. Y esto es algo que no se puede revertir. Tenemos seguridad de salvación en Cristo. Por el contrario, en el catolicismo romano no hay seguridad de salvación, ni siquiera para el mismo Papa. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que para ser salvos no basta con creer en Jesucristo, no basta con confiar solo en Él y en su obra perfecta. Además tenemos que hacer buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras. Entonces, la enseñanza católica romana dice que la justificación es un acto del Espíritu Santo en el que el ser interno es cambiado. Confunde la justificación con la regeneración. De esta manera procura encontrar algo dentro del hombre por lo cual pueda ser justificado. Dicen, claro, en la justificación el ser interno es cambiado. Y ahora, ese ser interno que es cambiado, pues ahora tiene que procurar alcanzar, procurar la salvación. Esto es un error. Dice que el sacramento, la Iglesia Católica Romana dice que el sacramento del bautismo efectúa la justificación
y que la fe es un mero asentimiento mental. Además, afirma que el sacramento de la penitencia tiene relación con la justificación. Aquí están las obras, ¿no? El verdadero y único sacrificio de Cristo en la cruz es opacado por la misa. No es la obra de Cristo con el derramamiento de su sangre en la cruz, sino el sacrificio de la misa que se repite una y otra vez. Sacrificio único del Señor Jesucristo que no se produce ya más. Esto es una gran idolatría. Pues en el pan y en el vino piensan que eso es literalmente, efectivamente, realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y vamos a entregarlo otra vez. No. Esto es un grave error. Los católicos romanos refutan la sola fe interpretando erróneamente el texto de Santiago 2:24, en el que realmente se habla de las obras como evidencia de la fe viva y no de las obras como medio para la justificación. Es lo que pasa, cuando uno coge un texto, lo saca del contexto y esto es lo que yo digo. Y no tiene en cuenta todo lo que Santiago ha dicho anteriormente. Bueno, esto es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, pero textos como el mismo Santiago, haciendo una interpretación correcta de este pasaje y del contexto, además tenemos Romanos capítulo 3, versículos 28, capítulo 4, versículo 5 y Gálatas 2:16, entre otros, que nos enseñan claramente que la fe sola es el instrumento de la justificación y no las obras. No las obras. Pues bien, los verdaderos creyentes en Cristo y las iglesias fieles al Señor y a su palabra, fieles al Señor y a su palabra, que ya hoy en día quedan pocas, fieles a la palabra de Dios. Hemos recibido, hermanos, un llamado a promover y predicar la sola fe. Para predicar el Evangelio de Jesucristo y promover la sana doctrina, debemos predicar y promover la sola fe, es decir, la fe salvadora. A lo largo del sermón estaré haciendo referencia a fe salvadora, fe viva, fe verdadera, me refiero a lo mismo, ¿vale? Pero ahora nos preguntamos, en segundo lugar, ¿cuáles son las características de esta sola fe? La fe salvadora, la fe verdadera. La Biblia nos lo enseña. Veamos primero la fuente u origen de la fe salvadora. ¿De dónde viene? ¿Quién produce la fe en el pecador? Pues no la puede producir el hombre, ya que la fe salvadora no se produce de forma natural, sino sobrenatural. La fe es un don de la gracia soberana de Dios. La fe es un don de la gracia soberana de Dios. No es que yo tengo fe y yo tengo una predisposición, tengo más fe que otras personas, tengo algún mérito. Cuidado con este pensamiento. No es así. Hermanos, si tú has creído en Cristo verdaderamente es porque Dios obró la fe en ti. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No de vosotros, no sois salvos por vosotros mismos, ni esta fe ha surgido de vosotros mismos. Esto no de vosotros, es don de Dios, es un regalo del Señor. Es la obra de Dios en vuestros corazones, que por su gracia, sin que vosotros lo merezcáis, ha puesto esa fe en vosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. ¿Os es concedido por quién? ¿Por el viento? No,
Se está refiriendo a Dios. Os es concedido por Dios a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea, os es concedido por Dios que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hechos capítulo 18, versículo 27 dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Hermanos, estos que piensan que Dios eligió o escogió a un grupo de personas desde la eternidad porque previó en ellos una predisposición a creer, a la fe, están en un grave error. Esto no es bíblico. No entienden la elección, la soberana gracia de Dios. No entienden o no quieren entender lo que la Biblia enseña claramente, que la fe no es que haya una predisposición en el hombre. No, es un don de Dios, es que lo da Dios. Los que por la gracia de Dios, habían creído. Entonces, la fe es producida por la obra del Espíritu Santo. Dios obra fe en el pecador cuando en la regeneración quita del pecador, el corazón malo de incredulidad y le pone un corazón nuevo. Hay pues una íntima relación entre la regeneración espiritual y la fe obrada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quita ese corazón de piedra, pone uno de carne y da la fe. Que el Espíritu regenera y ahora pues, que se la apañe como pueda el que tiene vida, que haga lo que él vea. No. Es la obra del Espíritu de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué significa esto? ¿Que el Espíritu escribe en nuestros corazones? No, esto es que es la obra, se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, en aquellos que el Padre escogió. El Espíritu Santo obra la fe en los corazones haciendo uso de medios, haciendo uso de las Santas Escrituras. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero el oír, ¿qué? El oír la palabra de Dios. La persona oye la palabra de Dios, oye el Evangelio, y el Espíritu Santo usa esa palabra, la trae aquí a la mente, hace que esa palabra trabaje y llegue al corazón. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicación que llega a las personas y el Espíritu de Dios obra en aquellos que Él quiere, su soberana voluntad, obra en los corazones, trayendo esa palabra, los quebranta, les da la fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que es por el medio básico de la predicación de la palabra de Dios, su lectura y meditación, que la fe es obrada y creada en el corazón de la persona por el Espíritu Santo. Es por esto que la predicación de la palabra de Dios es central y fundamental en el ministerio de esta iglesia. Y es a lo que dedicamos más tiempo en la adoración aquí. Un lugar central, la predicación de la palabra de Dios. Bien, hemos visto la fuente u origen de la fe salvadora. Veamos ahora, en segundo lugar, los hechos de la fe salvadora.
los hechos de la fe salvadora, es decir, sus evidencias reales, prácticas. ¿Dónde está su prueba? ¿Cómo identificamos la fe salvadora? ¿Cuáles son los efectos que produce en el corazón y en la vida de aquellos que la poseen? La naturaleza de tu fe puede ser asegurada por un cuidadoso examen de lo que ella está produciendo. Mi querido niño, esto para los niños también, joven, adulto, esto es muy importante. Es muy importante que estemos bien atentos a esto. Debemos hacer un cuidadoso examen de lo que la fe está produciendo, si es que está produciendo algo. Para asegurarnos si tenemos fe salvadora o no. Porque si no tenemos fe salvadora, es que vamos camino al infierno. O sea, es muy importante esto. Hemos de tener en cuenta que no todas las obras son el resultado de una fe que salva. Por ejemplo, la simple reforma moral no es regeneración y la práctica externa de la religión no siempre indica un corazón cambiado. No siempre. La cuestión es, ¿has sido tú cambiado de una aversión para con Dios y sus mandamientos? Antes no querías la palabra de Dios, no querías a Dios, no querías escuchar su palabra. ¿Quieres ahora a Dios y a sus mandamientos? ¿Has sido salvado tú de tu esclavitud al orgullo, la codicia, la murmuración, etcétera? ¿Has sido librado del amor al mundo, del miedo a los hombres y del poder reinante de todo pecado en tu corazón y en tu vida? ¿Reina todavía algún pecado en ti? Como vimos en sermones anteriores, el corazón del hombre caído es totalmente depravado. Sus motivaciones, pensamientos, palabras y hechos son malos continuamente. Está lleno de afectos y deseos corruptos que influencian al hombre en todo cuanto piensa y hace. Una cosa es pensar que creemos algo y otra es llevar a la práctica lo que creemos. Se conoce lo que un hombre realmente cree por lo que practica. Porque es fácil decir, yo creo en Jesús. Esto es facilísimo. Yo creo en Jesucristo. Y es fácil levantarse un domingo por la mañana, arreglarse bien, vestirse bien y venir a los cultos. Es fácil. Y es fácil dar mis diezmos. Y es fácil levantarme a cantar. Ahora, cuando vamos al corazón, la cosa cambia. Ahí la cosa no es tan fácil. En la práctica diaria de nuestra vida, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo nos estamos conduciendo en nuestros hogares, en nuestros centros de estudio, de trabajo? Es fácil venir a la iglesia los domingos o los jueves al culto de oración y portarse bien. Claro. Portarse bien. Ser amables, simpáticos, considerados. Hermano, ¿necesitas algo? Oye, esto está muy bien. Pero eso es relativamente fácil. Ahora vamos al día a día. Todos los días. Y lidiar con personas difíciles. Lidiar con el pecado que aún resta en nuestros corazones. Lidiar con las tentaciones del mundo. Lidiar con la pereza espiritual. Cuando nos cuesta abrir las Escrituras cada día, no solo los domingos, cada día abrir las Escrituras para leer la palabra de Dios, alimentarnos con la palabra de Dios. Cuando nos cuesta sentarnos a orar
a clamar de verdad al Señor. Eso ya más complicado. Cuando tenemos que dar muerte a nuestro orgullo, a nuestro pecado, porque han herido nuestro orgullo. Y entonces hay que aplicar la palabra de Dios y ser mansos y humildes. O sea, está más complicado. Cuando Dios imparte fe salvadora a un alma, le siguen efectos reales diarios. Una persona no puede pretender haber sido levantado de entre los muertos si no está caminando en vida nueva. No estoy diciendo en perfección. Estoy diciendo caminando en vida nueva. Y que aun cuando peca, se humilla y se arrepiente de su pecado verdaderamente y se esfuerza y clama al Señor para no volver a pecar. Y si vuelve a pecar, se humilla de nuevo delante del Señor. Uno no puede ser objeto de un milagro de la gracia de Dios realizado en el corazón sin un cambio que sea notorio no solo para nosotros mismos, sino también para todos los que nos conocen. No es solo que tú creas que tienes fe salvadora. Yo creo que tengo fe salvadora, yo veo cositas, veo frutos, ciertos frutos. No solo tú, también los que te rodean, tienen que verlo. Claro, sí. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuidado, hermanos. ¿A qué lleva entonces la fe salvadora? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las acciones o hechos a los que mueve a aquel que la recibe? La fe salvadora que Dios implanta en el corazón del hombre hace que surja fruto sobrenatural. Yo he dicho ya algo, pero vamos a entrar en detalles. Así que donde hay fe salvadora, primero vemos el fruto de un corazón puro. Donde hay fe verdadera, primero vemos el fruto de un corazón puro. Según nos enseña la palabra de Dios, purificar el corazón por la fe, un corazón que ha sido purificado por la fe, consiste en la purificación del entendimiento por la iluminación de la palabra de Dios a fin de limpiarlo del error. Nuestro entendimiento es purificado, todo error es quitado, todo mal pensamiento es quitado. No seguimos eso que pensábamos que era correcto, ya nos damos cuenta que es incorrecto, ya no, seguimos por ahí. Significa también la purificación de la conciencia para limpiarla de la culpa. También la purificación de la voluntad para limpiarla de la voluntad propia y del egoísmo. Implica también la purificación del corazón, la purificación de los afectos para limpiarlos de amor a todo cuanto es maligno. Ya no amamos lo que el mundo ama. Ya no queremos hacer lo que el mundo hace. Esto es el fruto de un corazón puro. Es evidente que un propósito deliberado, consciente, deliberado, de continuar en un pecado, no armoniza con un corazón puro. No. Y yo entiendo cuando alguien es un neófito, un nuevo creyente, ya poco tiempo en la fe, y puede estar quizá todavía haciendo cosas que no sean correctas a los ojos de Dios, no quiera al Señor, y lo esté haciendo por ignorancia. Pero llega alguien, llega el pastor, o llega algún hermano, mira hermano, eso no lo quiere el Señor, eso no está bien, mira lo que dicen las Escrituras. Si esa persona tiene un corazón puro, dirá, sí, lleva razón.
Tengo que arrepentirme delante de Dios. Tengo que cambiar. Pero si esa persona dice, no, yo siempre lo estoy haciendo así. Yo creo que eso está bien. Y va a seguir en ese pecado. Es una señal de que su corazón no es puro. No tiene la fe salvadora. En segundo lugar, la fe salvadora también produce el fruto de un corazón humilde. La fe salvadora abate el alma, pues ella descubre su propia maldad, vaciedad e impotencia. Comprende su pasada pecaminosidad y su presente indignidad. Está consciente de sus debilidades y deseos, su carnalidad y corrupciones. Nada exalta a Cristo más que la fe, y ninguna otra cosa humilla más al hombre que la fe. El que tiene fe salvadora tiene un corazón humilde. La fe nos hace ir a Cristo como mendigos con las manos vacías a recibir todo de Él. La fe vacía al hombre de presunción, de la confianza en sus propios recursos y de la justificación de sí mismo. Y lo hace parecer nada, para que Cristo tenga la preeminencia en todo. Esa es la fe verdadera. Produce un corazón verdaderamente humilde. ¿Es esto lo que hay en tu corazón? Cada uno tiene que examinarse a sí mismo. La fe salvadora, en tercer lugar, produce el fruto de un corazón tierno que obra por el amor. Un corazón no regenerado es duro como la piedra, lleno de orgullo y presunción. Pero el verdadero cristiano se mueve por amor a Cristo. Cuando es sorprendido en una falta, se abate, se entristece y se arrepiente. ¿Conoces tú lo que es quebrantarse tu corazón con angustia, con dolor, por haber pecado contra Dios? Porque tú amas al Señor Jesucristo, a tu Salvador, que se dio por ti en la cruz, que murió por ti. Y pecas contra aquel que murió por ti. Y estás tan tranquilo. Nadie se ha enterado. Nadie lo sabe. El pastor está tranquilo, contento, no se ha enterado. No lo sabe ningún hermano. El pastor no lo sabe. Ni mi esposa. Dios lo sabe. Si tienes fe salvadora, tendrás un corazón tierno que obra por el amor, por amor a Dios principalmente. Y cuando hay un pecado no te quedas ahí endurecido, no, te humillas. Por amor al Señor. La fe salvadora produce en cuarto lugar el fruto de la obediencia. No nos podemos, hermanos, equivocar en este punto. Aunque son infinitos los méritos del sacrificio de Cristo y el poder de su intercesión, no obstante, esto no da lugar para la desobediencia. Que hay algunos que piensan así. Yo he creído en Jesucristo, Cristo me limpia de todo pecado, ya da igual lo que yo haga. Y si peco, Jesús me va a perdonar. No hay problema. Si yo peco, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Automáticamente. Los que piensen así no tienen fe salvadora. Todavía están en prisión de oscuridad. El Señor no reconoce como sus discípulos a nadie, salvo a aquellos que le honran como su Señor y le obedecen.
La verdadera fe nos lleva a la obediencia, a hacer las buenas obras que Dios quiere que hagamos. No es para ser salvo, pero nos lleva a la obediencia, la verdadera fe. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No es verdadera fe. Obediencia. Obediencia a Dios, a su palabra. Otro fruto de la fe salvadora es que resiste ante las pruebas. Resiste ante las pruebas. Como el oro, soportará el fuego purificador de las pruebas. Un cristiano genuino no teme a las pruebas, sino que desea que su fe sea probada por Dios. Puede exclamar como el salmista, Salmo 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Por qué le pide esto el salmista a Dios? ¿Para que Dios se entere de algo nuevo? ¿Para que Dios, examíname? Pues si no lo sabes, Señor, pues tú examíname. ¡No! Dios sabe todo, es omnisciente. Dios ya conoce nuestros íntimos pensamientos y nuestro corazón. El salmista le pide esto a Dios para que Dios se lo muestre a él mismo. Examíname, Señor, para tú mostrarme mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hermano, ¿tú has clamado así a Dios alguna vez? Muéstrame, Señor, cómo está mi corazón. Pruébame, Señor. Examina mis íntimos pensamientos. ¿Cómo está mi fe? Pues sí, hermano, podemos tener fe verdadera, fe salvadora, pero tenemos que incrementar nuestra fe. La fe puede estar más débil. Quien tiene fe salvadora está dispuesto a que su fe sea también probada por otros y también se prueba a sí mismo. La predicación que más le agrada es aquella que más le hace escudriñarse y discernir o ver sus deficiencias. Aborrece ser alentado con vanas esperanzas. No se deja halagar con un alto concepto de su condición espiritual. Cuando es retado, sigue el consejo del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Se lo está diciendo una iglesia. Aquí se diferencia el verdadero cristiano del formalista. El presuntuoso está lleno de orgullo, tiene una alta opinión de sí mismo, además desprecia toda prueba escudriñadora y considera el autoexamen como algo altamente injurioso y destructor de la fe. ¡Ay, voy a examinar mi fe! El Señor ya me ha salvado. Yo estoy ya seguro de la salvación. ¿Qué tengo que examinarme? Si yo ya creí en Cristo. No se habrá leído 2 Corintios 13:5, probablemente. La predicación que más le agrada a esta persona es aquella que no se acerca a su conciencia, que no le escudriña su corazón. El predicarle de la obra completa de Cristo y la seguridad eterna de todos los que creen en Él, esto sí le fortalece y le hace fortalecer su falsa paz y le alimenta su confianza carnal. Si un verdadero siervo de Dios trata de convencerlo de que su esperanza es una ilusión y su confianza una presunción, él lo considerará como un enemigo que trata de llenarlo de dudas. Y el malo es el pastor, ¿no? Para esta persona. No seamos nosotros así. Otro fruto, en sexto lugar, otro fruto de la fe, de la verdadera fe,
La fe salvadora da al corazón la victoria sobre las vanidades de las cosas de este mundo. Dice en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Debemos notar que esto no se trata de un mero ideal, sino en verdad es una experiencia en el tiempo presente. No, nuestra fe ha vencido, y es como una mera idea. No. Es una experiencia real en el tiempo presente. En esto el verdadero creyente es conformado a Cristo. Va venciendo al mundo. Por la fe en el Señor Jesucristo, el creyente sigue adelante, obedece al Señor, obedece su palabra. Aunque vea cosas de la Escritura, ay, pero si yo hago esto, mira, puede pasar tal cosa, puede tener estas implicaciones, mira esa persona cómo va a reaccionar. No. Yo creo en lo que el Señor me dice, y eso es lo mejor. Bueno, nosotros hemos visto esto, por ejemplo, en la crianza de nuestros hijos. En la crianza de nuestros hijos. Y el mundo, hoy en día, ¿no?, con su buenismo, con lo que ellos creen que es bueno, pero que realmente no es bueno, y no es correcto. No castigue a los niños. No los reprendas. Dejan que ellos se desarrollen, que sigan los dictados de su corazón. Eso es lo que enseña el mundo. Y uno lee las Escrituras, y las Escrituras no dice eso. Y el Señor nos llama a corregir, a disciplinar a nuestros hijos. Y a mí me ha pasado, nos ha pasado por nuestra mente. Uy, pero si nosotros hacemos eso que el Señor manda, a lo mejor nuestros hijos se pueden rebelar, o que puedan decir o pensar otras personas, o nuestros hijos no nos van a querer tanto. No, hermanos. El Señor, por su gracia, nos ha dado firmeza. Hasta aquí, a mi esposa y a mí. Nos ha dado firmeza. Esto es lo que Dios dice, por ahí vamos. Yo confío en el Señor, en su palabra. Es la verdad, es lo bueno. Así el verdadero creyente, que por la fe obtiene la victoria sobre las cosas, las vanidades de este mundo, ese creyente va siendo conformado cada vez más a la imagen de Cristo. El Señor es quien abre los ojos de sus discípulos para que puedan ver el vacío y la indignidad de las cosas que este mundo de pecado puede ofrecernos, y las rechaza el creyente. Eso es lo que hace la fe salvadora, la fe verdadera. Y los que siguen la corriente del mundo, por mucho que digan ser creyentes, no tienen fe salvadora. Todo cuanto hemos considerado nos enseña que la salvación es doble. Es tanto legal como experimental y consiste en justificación y santificación. Esto no significa que aquí, ahora, tendremos una vida de perfección y sin pecado. Yo tengo fe salvadora, pues ya yo no voy a pecar. No. Esto no significa que tendremos una vida perfecta, sin pecado, ni que el principio de maldad y la carne pecaminosa hayan sido totalmente erradicados. No. No obstante, ahora ya hay un anhelo en el que tiene fe salvadora, ya hay un anhelo por la perfección, un espíritu que se resiste a la carne y lucha contra el pecado. Y aún más hay un crecimiento en la gracia y un caminar por el camino angosto que lleva al cielo, llevando la cruz de Cristo. Bien, concluyo ya. A la luz de todo cuanto hemos considerado, una persona que afirme tener fe salvadora tiene que tener la manifestación de estos hechos en frutos visibles.
Frutos visibles no solo para esa persona, sino también para otros. Si ve estos frutos, hay fe salvadora. Si no ve estos frutos, es que no tiene fe salvadora. Es así de sencillo. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti misma. No, yo tengo padres creyentes, yo llevo asistiendo a la iglesia muchos años. No te engañes. Tienes que ver estos frutos. Si no los hay, no hay fe salvadora. Y tú lo que necesitas es humillarte delante del Señor Jesucristo. Creer verdaderamente en Él. Arrepentirte de todos tus pecados. Confesar tus pecados delante del Señor, uno por uno. Confesarlos. Arrepentirte de tus pecados. Clamar al Señor que tenga misericordia de ti, que te dé esta fe salvadora. Entonces, un poco a modo de resumen, ¿cómo podemos comprobar si tenemos fe salvadora o no? Primero, por medio de un cuidadoso examen de lo que la fe salvadora está produciendo. Cada uno de nosotros debemos examinar cuidadosamente delante del Señor y de su palabra si la fe que decimos tener está produciendo frutos. Ir a la palabra de Dios. ¿Estamos dando estos frutos? En segundo lugar, es en el corazón donde la fe salvadora cree y se esparce en todas las ramas de la obediencia y se manifiesta con frutos de justicia. Es decir, no solo debemos ver hechos externos, palpables, también tenemos que mirar en lo más profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, deseos y motivaciones. ¿Tienes un corazón puro? Si hay un corazón puro, habrá pensamientos, deseos, motivaciones puras, que agradan a Dios. Si no lo hay, no hay fe salvadora. El Señor nos ayude a autoexaminarnos, a probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Que así el Señor obre en nuestros corazones, tenga misericordia de cada uno de nosotros y nuestro Dios pueda ser glorificado en nuestras vidas. El Señor nos guarde del autoengaño. El Señor nos preserve del autoengaño a todos. Esto es muy grave. Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar al Señor. Señor, venimos ante tu presencia, humillados delante de ti. Te rogamos que tú nos escuches en el nombre de Cristo, pues en nosotros hay tanto pecado. Señor, perdona nuestra iniquidad, nuestra maldad. Perdona, oh Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a examinarnos con sinceridad a la luz de tu palabra. Señor, ayúdanos a recordar lo que hemos considerado en esta mañana, para que lo apliquemos, para que nos examinemos. Señor, danos la fe verdadera. Obra, oh Señor, en tantas personas que piensan que son creyentes y no lo son. Ten misericordia de ellas.
Señor, te pedimos todo esto y te damos muchas gracias por traernos tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén.